les saludo a todos. Hoy es el 26 de septiembre de 2024, un día muy hermoso aquí en Dallas. Fresco, de sol, los pájaros volando, las flores, mismo algunas se secaron del quintor del verano. Hay flores y las hierbas están verdes, muy hermoso. Siempre en este tiempo me acuerdo los días hermosos de Izmir antes de los Muedim. Y como ya sabéis, a la semana que viene empieza Rosh Hashanah. Y si estás guisando en la cocina, espero que con la liviano que se haga todo. Hoy os quiero decir que ayer, como cada miércoles, asistí en una sesión con el maravilloso y muy sabido Al Maimon de Seattle. Él da muchas, no son lecciones, estudia con la gente, diremos. Lo que hacemos nosotros es mandar libros en ladino publicados en letras Rashis de la colección de la Universidad de Washington en Seattle, que están en línea. Estamos mandando con Al un libro que se llama Keter Shem Tov. En la semana pasada meldimos sobre Moshe Montefiore. Ahora estamos meldando sobre la familia de Rothschild. Y ayer, meldando, pasó el nombre de Napoleón Bonaparte y me vino conmigo que está escrito Bonaparte y no Bonaparte. Y me empecé a reír porque en Izmir tenemos la dicha, una persona que es de la buena parte, quiero decir que no es muy inteligente. ¿De qué? De la buena parte y no de la mala parte, no sé. No sé si tenéis sentido esta expresión. Como muchos otros que tenemos en Izmir, siempre me demando, ¿todos conocen esta dicha? No sé. En todo caso, es ocasión de saludaros de nuevo y espero que estos chicos odios que os mando tienen algún valor, no sé. Os voy a hablar de aquí, de allá, lo que me viene al tino. Días buenos que tengáis y todo bueno que vos se haga en el año venidero. Ya os voy a saludar de nuevo a la semana que viene, si quiere el Dios.